Hola, muy buenas noches amigos. Estamos en la segunda hora de nuestro programa. Hemos tenido una primera hora vibrante en la cual nuestro amigo Jesús Muñoz, que es nuestro gran colaborador en temas de género, trans, todo este entramado que ha montado ideológicamente la izquierda en España para la destrucción de la familia, porque básicamente es lo que se pretende, y perpetuarse en el poder, que es también lo que se pretende. Pero bueno, para eso están programas como este, que es La Cortina de Humo, y que contamos en él lo que otros no cuentan, con el fin precisamente de abrirle los ojos a nuestros televidentes cuando hablamos de YouTube o a nuestros oyentes cuando hablamos directamente del programa de iVoox o de nuestra página web. Y bueno, esta segunda parte del programa, en la cual hemos cambiado totalmente las personas que me acompañan, pues tenemos a el director o subdirector, como lo queramos llamar, en definitiva, el gran amigo Jesús Monte. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, José Antonio. Un placer estar aquí, esperemos que de mucho tiempo más y con las cosas tan interesantes que contamos. Bueno, ya lo he advertido en la primera parte del programa y lo vuelvo a advertir en esta segunda parte, que la dirección de esta casa ha decidido que, dado que este programa tiene un nivel de audiencia tremendo, porque es así, está creciendo continuamente, o sea, no nos tiramos flores, hay una cosa que está muy clara. Cuando algo no funciona en la empresa privada pone de patitas en la calle a quien no funciona y cierra el kiosco. Aquí no. Aquí lo que está sucediendo es que en La Cortina de Humo, es un programa que lleva 6 años en antena, anteriormente se llamaba Víctimas del Odio, pasó a llamarse La Cortina de Humo cuando se vino aquí a Decisión Radio desde Radio Ya, pues está permanentemente superando las cifras de la semana pasada. En algún momento hemos caído, por ejemplo, pues Navidad o la semana pasada, bueno, pues tuvimos el programa especial de Semana Santa y yo entiendo que la gente antes de escuchar el programa, a pesar de que era un programa súper especial que hablaba concretamente del Cristo de los Legionarios, tuvimos a una persona de la Legión que nos estuvo explicando todos los pormenores del programa, pero es lógico que no se adquiera el número de oyentes habitual. Pero lo que sí tenemos muy claro es que este programa, desde enero hasta este momento, prácticamente ha doblado audiencia y esperamos que siga subiendo en audiencia. Y por ese motivo, la dirección de la casa ha decidido que el programa, además de emitirse los sábados, se emita los viernes, lo cual es un voto de confianza no solo para mí, sino también para algunas de las personas que están sentadas en esta mesa, que es básicamente Jesús Monte. Pero tenemos otro invitado que también va a colaborar con nosotros y se trata del amigo Pachi, Francisco Gómez, en el carnet de identidad. Buenas noches, Francisco. Muy buenas noches. Pues la verdad que sí, reza en el carnet de identidad Francisco José Gómez. Pero bueno, yo soy vasco, nací en San Sebastián, por lo tanto, para mis amigos, Pachi. Pachi. Bueno, pues Pachi también nos va a acompañar algunos de esos ratos amenos en los que esperamos que la gente conozca lo que los medios subvencionados y pagados de este país normalmente ignoran. Como ya dije en la primera parte del programa, cuando abrimos la pequeña editorial que en esta noche hemos hecho, no ha sido una editorial muy completa, pero sí muy puñalera, pues aquí hay problemas como que un médico maltrata a sus 8 hijos y se nos olvida decir que ese médico no es de origen español, sino de origen árabe y de religión musulmana. Unos niños, 10 niños, secuestran a 2 niñas de 14 años y las violan. Muy bien, se nos olvida decir que parte de esos niños son lo que se llaman menas y que viven en una residencia de menas y que les permiten salir a determinadas horas. Y los otros niños que les acompañaban, que no están en esa situación, son hijos de inmigrantes musulmanes. Eso a nosotros no se nos va a olvidar. Nos pueden llamar racistas si quieren, bueno, pero nosotros simplemente vamos a contar toda la verdad, porque los otros medios cuentan medias verdades.
y las medias verdades son peores que las mentiras. Y hablando de medias verdades, de mentiras, pues tenemos aquí a una persona que ha venido a vivir a España por un motivo muy claro, muy concreto, y es que el país donde vivía antes se ha convertido en lo que esta gente de los Podemonger y de los socialistas y demás compañía, separatistas, terroristas y demás gentecilla que forma el tema del gobierno español, pretenden hacer con nosotros, que es convertirnos en un país sujeto a los dictados del famoso convenio, yo le llamo Convenio de Puebla, o cualquier otro de esos elementos que están sujetos a esas ideologías comunistas como las que salen de la isla, que siguen dominando los Castro de alguna manera, aunque alguno de ellos ya haya desaparecido. Y para eso, pues tenemos a nuestro último invitado, del que todavía no hemos dicho ni siquiera el nombre, pero que es el principal exponente de esta noche. Estamos hablando de Gregorio Jesús Couroso, creo que lo he pronunciado muy mal, que es un sacerdote católico y que estaba en Venezuela y que ha venido a ejercer ahora su ministerio a España porque las posibilidades de que lo ejerciese en Venezuela se habían convertido no solo en problemáticas, sino en peligrosas. Gregorio Jesús, buenas noches. Bueno, gracias por la bienvenida. Y bueno, el apellido es Cuauro. Cuauro. Y el otro Zavala. Lo que pasa es que tenemos siempre dos nombres, bueno, y tratamos de tener dos apellidos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mira, yo he sido militar muchos años y cuando somos incapaces o no, por lo que sea, no nos interesa el primer apellido, pues entre los militares nos hablamos por el segundo apellido. Y en el parche donde llevamos el nombre puesto, yo he llevado algunas veces mi segundo apellido, en la galleta era más práctico llevar el segundo apellido para diferenciarme de otro, que se llamaba igual o que mi apellido era impronunciable. Por ejemplo, a mí me ha pasado, voy a contar, es lo último que digo porque le voy a pasar ya el testigo a Jesús, porque es Jesús Monte quien va a entrevistar a Gregorio Jesús. A mí me pasó una cosa muy curiosa estando en el destacamento de Kabul. Yo he estado viviendo varios años en Afganistán haciendo eso que dicen de la ayuda. La ayuda consistía pues básicamente en morteros, en cañones y en pegar tiros y en que ellos nos pegasen tiros a nosotros. Pero bueno, yo recuerdo que nos obligaron a en el parche llevar nuestro nombre en castellano y en caracteres musulmanes. Y por diversos motivos no se ponía el apellido por el que vosotros me conocéis, sino el otro apellido. Y bueno, pues el señor que tenía que hacerlo, que era un musulmán afgano, se negó rotundamente a poner mi apellido, el que habitualmente por el cual se me conocía en el ejército, porque la traducción literal era el juez de la religión. Madre mía. Y hubo que convencerle que como yo era de Al-Ándalus, pues no había problema. Y al final el hombre pues bordó ese segundo apellido en vez del primero. Y bueno, pues yo a Gregorio, como voy a ser incapaz de pronunciar su apellido, pues le llevaba a llamar Zavala directamente. Y como ya me he enrollado mucho y esto llene sus minutos, le paso el testigo a Jesús, le paso el testigo a Pachi y ellos tienen que entrevistar a Gregorio. Básicamente lo que queremos es que Gregorio nos cuente quién es y por qué está ahora aquí. Adelante, Jesús. Bueno, pues nada, muchas gracias, José Antonio. A ver, el padre Gregorio, además de dedicarse al ministerio, es una persona que conoce la historia, que ha vivido muchas experiencias, lógicamente, en su país y que toma la decisión de irse. Y eso es lo primero que nos tiene que aclarar. ¿Por qué se toma esta decisión, Gregorio? Bueno, la decisión se toma por la situación de persecución y represión que había en Venezuela. Especialmente todo aquel que defiende los principios fundamentales de la vida, los derechos fundamentales del hombre, le diríamos los derechos primigenios del hombre, en Venezuela es un enemigo. Se convierte en un enemigo público, un enemigo del gobierno. Y más aún todavía si va impregnado de buena voluntad y de honestidad lo que uno va haciendo. Como pastor de alma, como cura, ¿no? De almas, que, bueno, decimos cura de almas por el cuidado de las almas, ¿no? Especialmente
estuve yo de secretario canciller de un arzobispo y de un obispo en Venezuela, pero ya desde entonces la situación en Venezuela comenzó cada día a ser más caótica, más represión, más señalamientos contra la iglesia, especialmente más persecución. Pero desde allí yo también tomé una posición, no tanto ir en contra de la dimensión política, sino defender lo que poco a poco nos iban quitando. Desde allí comenzó todo. Y bueno, comencé a sentir y a padecer lo que muchos han padecido, que es la represión, la persecución, pero especialmente todo iba tornándose cada día más fuerte. Especialmente los primeros años, que te echaran de algunos lugares o que te señalaran por la calle como un golpista cuando tú nunca participaste en un golpe de Estado, o que te señalaran de escuálido, que al final ustedes saben que el término escuálido es una persona débil, flacucha o una persona con hambre, ¿no? Famélica. Pero en Venezuela la oposición que llevó el título de ser los escuálidos es una oposición muy grande, una oposición donde casi todo el país estaba a favor de que se sacara el gobierno. Lo que pasa es que las elecciones en Venezuela han sido siempre las primeras, ¿no? Fueron a favor de Chávez, que, vamos a decir, cautivó el corazón del pobre con una manipulación tremenda, sin hablar del socialismo del siglo XXI hasta después de los 6 años de gobierno. Pero después, cuando se declaró socialista, Venezuela cayó y se sumergió en una crisis tanto política como económica. Y desde allí mucha gente empezó a ir en contra de todo lo que se promulgaba a través de estos partidos políticos que apoyaron, vamos a decir, este genocidio silencioso que se fue llevando a cabo, que comenzó con Chávez y que ha continuado Maduro. Gregorio, ¿y notas diferencias cuando se da una misa en España diciendo lo que puedes decir y lo que quieres decir a lo que podías decir en Venezuela? ¿O en Venezuela era motivo también de represión para un cura católico decir algo que molestase al gobierno? En Venezuela, como tal, nosotros somos un país laico, nuestra constitución laica, pero con principios cristianos. Especialmente el sacerdote en Venezuela es amado, querido, porque es un sacerdote que ha trabajado con los pobres y se ha movido entre los pobres. Un sacerdote que los diferentes golpes de Estado y situaciones de controversia política, el sacerdote siempre se ha presentado como un hombre bueno, especialmente que se pone en el lugar del afligido y del necesitado. Es por eso que hemos sido muy amados y muy queridos. Y la iglesia también en Venezuela ha sido amada y querida. Nuestro símbolo patrio también era el Santísimo Sacramento. Es decir, teníamos la bandera, el escudo y el himno nacional, pero teníamos el Santísimo Sacramento porque nuestro país está consagrado al Santísimo Sacramento. No era difícil que un sacerdote pudiera desde el púlpito poder predicar y más aún todavía salvaguardar los valores evangélicos que no contradicen en nada los derechos primigenios del hombre. Porque el evangelio es humanización del hombre, es dignificación del hombre a la medida de nuestro Señor Jesucristo. Y un sacerdote en Venezuela lo podía hacer. Cuando comenzó el gobierno de Chávez lo podía hacer. No había tanta represión al inicio, pero todo esto poco a poco se agudizó y fueron desdeñando poco a poco esas libertades que podíamos ir teniendo. En España todavía el sacerdote tiene la posibilidad, especialmente porque todavía hay Estado de Derecho, considero yo en España todavía. Si dejamos perder el Estado de Derecho, podemos caer también en la desgracia de nuestro país. Y ver similitudes de lo que pasaba entonces a lo que está ocurriendo en España. Todo comenzó cuando empezaron a promulgar leyes que van quitando las libertades. Especialmente una ley que se promulgó en Venezuela, que era la promoción al odio. Promoción al odio, pero que utilizan ellos para manipular y para sacar al sacerdote, no solamente al sacerdote, sino a cualquier persona que de otra manera vaya en contra de él. Es lo que hay en España ahora, el delito de odio. Se está tratando de hacer, ¿no? Se ha hecho. Ahora mismo en el Código Penal está el delito de odio. Sí, ahora mismo. Sí, es una vergüenza porque es totalmente una vergüenza. Y más aún todavía que hay algunos políticos que inclusive llegaron a vivir en Venezuela hasta estudiando supuestamente el fenómeno político que era Chávez. Al final, cuando se declaró socialista, muchos vivieron como Pachá, ¿no? Dos personajes importantes de la izquierda, vamos a decir, un poco trasnochada
y retrógrada española, que no voy a decir los nombres, pero ellos si me escuchan saben que vivieron uno en el Country Club de Caracas y el otro en el 23 de enero. Entonces eso es una vergüenza. Y más aún todavía todo lo que hay, ¿no? Y más aún la fuga de capitales, el empobrecimiento de nuestro pueblo, que bueno, un expresidente que bueno, que se le ha relacionado con una mina de oro en Venezuela, sí. Y no solamente con el apoyo a un régimen que es totalitario, un régimen que ha sumergido a Venezuela en el hambre, que es represor y que es un régimen asesino. Te paso a Pachi, que te va a... Sí, yo Jesús y padre, es que es un privilegio tener una persona como usted hoy aquí en Antena. ¿Por qué? Porque nuestros oyentes de primera mano escuchan lo que estás diciendo y lo que estás denunciando. Yo sí voy a decir quiénes son estos pollos pera, si me permites, Jesús. Sí, por supuesto, claro. Estos son los amigos de Podemos. Mis amigos no, los amigos de Podemos, que tienen la única impronta de al país que van, buscarse la vida para empobrecerlo, y de esa manera, pues quitarles esas voluntades, porque cuando un país es pobre, ya no tienes voluntad. ¿Ya no tienes voluntad de qué? Si no tienes para comer, ¿qué vas a hacer? Totalmente. ¿Qué vas a hacer? Padre, hay pater, ¿no? ¿Cómo te gusta que te llamemos? Pater, padre... es decir, nosotros en Venezuela nos llaman padre o pater o Gregorio, porque la sencillez aquí me cuesta cuando me dicen don, porque como decía Cantinflas en la película del Padrecito, parecemos como ganaderos, como si fuéramos ricos. Señor, bueno, es que señor licenciado, ¿no? Claro, o sea, sí. No, yo termino rápido, pero sí que es un honor tenerte aquí. Que nuestros oyentes te escuchen, que sepan lo que tú estás diciendo, porque el otro día estuve escuchando yo creo que fue entrevista. Y luego, pues ha hecho como una especie de vídeo la vicepresidenta de gobierno, la señora doña, ilustrísima, o excelentísima señora, vamos a ser respetuosos, Yolanda Díaz, ¿no? Vamos a ver, es comunista. Es que aquí se olvida. Sí, la gente, Jesús, pater, es comunista. Es la misma calaña de personajes que están en Venezuela. Que están en Venezuela y que han hecho que usted, padre, tenga que salir de allí y venir a un país que de momento es libre, Jesús, porque quedamos 5 para seguir luchando y seguir diciendo las cositas a la cara. La señora Yolanda Díaz es vicepresidenta del gobierno comunista. Sí. Comunista. Que con es mi impronta, la hoz para sacar os voy a lanzar una serie de hitos del gobierno comunista y vosotros me vais a decir los dos lo que opináis. Destrucción de la familia, ley del sí es sí, ley trans, política de género y relaciones sexuales con menores y adultos. ¿Esto es toda una casualidad que se produzca al mismo tiempo o tiene un objetivo? Padre. Primero, una de las cosas que buscan, especialmente por el Estado como tal, porque el Estado es el gobierno. Entonces, a veces ellos quieren, ¿cómo se llama?, que se mire el Estado como el gobierno. Entonces, lo primero, que dentro de la estructura de Estado, que es la sociedad civil como tal, la sociedad civil lo que le da fuerza y le da el fundamento es la familia. Entonces, atentan contra esta institución, que es la familia, porque en la familia se discute, en la familia se dialoga, en la familia se puede tener una conciencia crítica, y más aún todavía si la familia es educada. Porque una de las cosas que atentan, yo claro, fui cura, tuve de director en un colegio, tuve de pastoralista en otro, trabajé con el Movimiento de Fe y Alegría y trabajé también con instituciones privadas en Venezuela. Y una de las cosas que puedo decir con toda la autoridad que me da la dimensión empírica, ¿no?, es que destruyen la familia, pero tratan de destruir la educación. Cuando ellos se involucran en toda la parte educativa y deforman toda la dimensión educativa, entonces van teniendo gente inculta, primero, gente ignorante, gente que no conozca su historia, que no sepa de dónde viene y a dónde va. Otro elemento importante que van destruyendo es los trabajos, los empleos. Ahí donde se involucran con la comunidad económica, porque van quebrando, no solamente expropiando,
sino quebrando. El interés es quebrar un país para tener un grupo de chusma, y no porque utilizo la palabra chusma, porque es esta afiliación que tienen con un grupo de gente pobre que depende de ellos, pero que de otra manera ocasionan hambre y desolación, porque el desarrollo cognitivo de un niño no alimentado no es el mismo de un niño alimentado con los nutrientes adecuados. Esto les va a asegurar a ellos que en 5 o 6 años van a tener una generación de gente que no va a tener la capacidad para analizar de forma crítica profunda, y no va a tener personas que vayan a tener un índice académico, vamos a decir, admirable o adecuado. Y esto le toca directamente a la familia. Entonces, destruyen la estructura familiar. Lo otro que destruyen es que ilusionan a la gente con mentiras que convierten en verdad repitiéndolas por los medios de comunicación, además también que hacen lacayos o han hecho lacayos a medios de comunicación en Venezuela. Bueno, los que no lo cerraron, como Radio Caracas Televisión, que hoy lo mencionamos, que era uno de los mejores canales de televisión en Venezuela, y bueno, lo cerraron porque no se sometió, no bajó la cabeza ante ellos. Igualmente que muchas emisoras de radio que cerraron porque no se sometieron a ellos. Entonces, convierten las mentiras en verdad, y más aún todavía hacen creer a la familia que lo que ellos van proponiendo es algo loable, que busca el desarrollo, la humanización, la dignificación del ser humano, cuando detrás de todo es una gran mentira. Y lo otro, destruyen la comunidad política. Pero hacen un desmembramiento muy, muy fuerte. Más aún, todo el andamiaje político lo van quitando poco a poco. Eso es un trabajo que lo van haciendo poco a poco. Es un plan orquestado donde prácticamente terminan arrasando con el ideal de hombre que nosotros teníamos, ¿no? Y el ideal de mujer. Como tal, al final, llegamos nosotros no sabemos al final, cuando esto termine, ¿qué somos? Si somos hombres o somos mujeres. Y no me estoy metiendo allí con los homosexuales o con las lesbianas o con los binarios. No quiero ofender a nadie. Pero lo que digo es que la idea fundamental, inclusive metiendo todas las tipologías de familias que puedan existir, a ellos no les interesa como tal. Entonces, ellos destruyen. Una desestructuración de la sociedad y las instituciones. Pachi, tú, después de oír a Gregorio, ¿no te da miedo 4 años más de Pedro Sánchez en España? Totalmente, vamos a ver, es que totalmente, Jesús, a ver, es que lo que ha pasado en Venezuela, porque la historia está no para manipularla, está para consultarla. Esa es la historia. Entonces, lo que ha pasado en Venezuela, país rico, muy rico, de lo que era a lo que es el régimen de manual comunista, Jesús, de manual comunista, que es desestructurar a la familia, quitar poder adquisitivo, empobrecer al pueblo. Y si tú le unes no educación y no cultura, ¿qué estás creando? Borregos. Personas que no saben, pollos sin cabeza, que van donde quieren ellos, no, donde escuchan un lo que sea. Y aquí me da mucho miedo. Y aquí hay que reiterar, y termino, lo que hay que reiterar. El señor presidente del gobierno de nuestro país, que en diciembre, no recuerdo mal si en diciembre son las elecciones. Yo creo que es antes, ¿sí? O es antes. Este señor ha dejado una impronta muy clara. En la historia quedará. Con tal de ser presidente y tener su sofá, vale todo. Y vale todo es unirse a los comunistas de Podemos. Padre, lo acaba de decir aquí en directo, lo que ha pasado y por qué vienes, 1. Y 2, todo este descontrol. Pero es que además se está buscando un manual aplicable en España, es paralelo al que ocurría en Venezuela, pero incluso en este caso el presidente del gobierno va más allá. Va a destruir también a sus aliados de gobierno, los podemitas, y se ha creado un partido político que es marca blanca. Exacto. Para eliminarles a estos señores que ya les sobran también. Exacto. Y continuar con su estrategia de destrucción. Exacto. Lo que ha hecho el señor presidente del gobierno, a ver, tú y yo hemos hablado muchas veces en privado y hemos hablado en público y hemos dicho lo que os voy a comentar ahora. Señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno, por lo tanto, mi presidente del gobierno, aunque yo no lo he votado, es un tiburón político. Utiliza todos los recursos, pero es como un Kleenex, como un papel.
Cuando ya Jesús, que es lo que acabas de decir, ya no le vale, ¿qué hace? Lo tira. Pues eso es lo que ha hecho y lo que pretende con Podemos. Que lo has dicho perfectamente. Ha encumbrado a Yolanda Díaz, que, padre, ha estado en tu país, porque han salido vídeos de ella en tu país, que eso los he visto yo, diciendo esta señora comunista, porque no se me olvida, comunista, lo que pretende del gobierno venezolano. Y ahora ha venido aquí como vicepresidenta y evidentemente es lo que quiere hacer aquí. ¿Qué se sabe de eso? En la conexión venezolana en España. Bueno, lo primero es que sabemos que desde mucho antes, no voy a mencionar personajes porque claro, no es mi papel, ¿no? Como tal y como cura, ¿no? Pero sí sabemos que hay una relación con España directa del gobierno. Y bueno, que muchos se han beneficiado económicamente. Bueno, la cantidad de corruptos que todavía están solapados en algunos lugares y en algunas zonas muy poderosas, ¿no? De Madrid, ¿no? Y de España también. Especialmente que han llegado, no solamente han comprado pisos costosísimos, sino edificios completos en algunos barrios importantes de la zona de Madrid. Y es una vergüenza porque es fuga de capital venezolano que no entiendo cómo llega y cómo no se le hace justamente seguimiento a esta fuga de capital o a este capital que llega aquí, que me imagino que pasa por algunas empresas en el extranjero y llegan justamente a España, pero que es dinero robado de Venezuela. Exacto. Que no estamos hablando de 1.000 millones, que estamos hablando de una pérdida de más de 20 millones, más de 20 mil millones de dólares. Ahora, imagínate lo que se han robado antes estando Chávez vivos. Yo, de todas las maneras, has preguntado, Jesús, al padre y a mí, que diéramos la opinión, aparte de lo que estamos hablando ahora mismo, de este tema sexual, ¿no? Que están enfermos sexual, ¿no? Yo te voy a hacer una pregunta, te voy a poner un compromiso, Jesús, como gran jurista que eres. Yo no puedo entender, porque es que de verdad, o sea, yo no puedo entender cómo es posible que en nuestro país salga una normativa, una ley, o como lo queréis llamar, donde a una niña, porque es una niña, que vamos a decirlo, niña, cuando ya es mujer, cuando es una persona adulta, ya es una persona adulta. Pero la canción de Julio Iglesias, ¿no? De niña a mujer. Una niña, ¿cómo es posible que en este país se pueda, o pueda ella elegir, la pobre criatura, si puede, o sea, abortar, ¿no? Si no me equivoco. Pero para sacarse el carnet de conducir tiene que tener la mayoría de edad. O sea, yo pregunto, ¿eso no es inconstitucional, señor letrado, gran letrado? El tema ese es para hablar mucho tiempo, ¿no? Le podemos dedicar un programa a la ley del aborto, porque realmente los supuestos de la ley del aborto en la época de Felipe González eran distintos y estaban basados en circunstancias que se podrán compartir o no, pero podrían tener desde la óptica de un político cierta lógica, no sé, la violación de una mujer, la malformación del feto o el peligro de la vida de la madre. Podrá compartirse o no, pero hasta puede tener una lógica, ¿no? Buscándole algo positivo. Pero ya después, posteriormente, con la ley de los plazos, aquí de lo que se prima es la voluntad de lo que se quiere hacer y ya está. Y se acabó. Si le queremos dar un vestido político a la ley, pues es buscar la justificación de lo injustificable, que es destruir la vida gratis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hoy en día en España vale más un huevo de una especie de rapaz, vale mucho más que una vida humana. Entonces, de ahí saltamos a lo que estaba hablando Gregorio, que es la desestructuración de la familia como institución y del individuo como persona. Lo que se quiere es denigrar al individuo para que sea algo menos importante que un animal. Los animales tienen más importancia que las personas. Un niño que va a nacer un nasciturus no tiene ningún derecho, absolutamente ninguno, pero un huevo de un pájaro sí tiene derechos. Y de esta manera lo que se consigue es alienar a la persona. La persona deja de ser humana, deja de ser un ser humano, está alienado por la sociedad, no tiene una institución que le proteja, la más directa es la familia y ya va a dejar de existir para él, y el político es el que le dice cómo tiene que vivir y cómo tiene que reproducirse. Y si mañana en vez de persona hombre quiere ser persona mujer, pues lo es. Y si su hija quiere abortar, pues puede abortar. Y el Estado va a favorecer el aborto.
Y luego, lo que es más grave todavía son las relaciones sexuales, porque eso es otro vínculo de destrucción de la institución, que es ¿por qué surge la ley del sí es sí? Que es una ley absurda, porque en realidad que una mujer pudiera decir si quería tener o no relaciones sexuales con un hombre o con quien sea, eso estaba protegido en el Código Penal. Entonces, se trae a Podemos para decir que se tiene que dar un consentimiento explícito. Perdón, usted, señora, la ministra, eso ya los jueces lo sabían. El consentimiento era explícito, tácito como fuera, y para eso están los jueces, para juzgar cuando ha habido una violación o no ha habido un abuso sexual. Sobra todo esa amalgama que se han inventado. Pero ellos han metido varias cosas, que son, si una mujer menor de edad quiere tener relaciones sexuales con un adulto, lo que dice la ley ahora es que solo tienen que tener cierta afinidad mental o física. Eso es decir que la pederastia existe. O sea, sí, y que se consiente. Sí. Se consiente, o sea, ya no es un existe. delito. Y se consiente. Anteriormente no. Anteriormente el aprovechamiento de un mayor de edad con un menor constituía per se delito. Porque había un aprovechamiento. Pero ahora ya no. Claro, ya no. Podía haber una vinculación maestro-alumno. En un seminario podía pasar. O sea, había una preponderancia de una persona que se aprovecha de otra. Ahora no. Una persona que es menor de edad y quiere tener relaciones con un adulto sexuales, aunque tengan 10 años de diferencia o 15 años, o 40. Si consiente ese menor y se interpreta por el juez que existe afinidad, porque, por ejemplo, una mujer que pueda tener un desarrollo muy prematuro, pero intelectualmente no está preparada, pues eso la ley tendría que valorarlo. Es decir, los juicios ahora con este tipo de delitos van a ser un circo. Es un circo, porque la defensa querrá demostrar la experiencia sexual de esa menor para que está adaptada a tener relaciones con un adulto. Pero es un circo absurdo. Exacto, Jesús. Pero yo, por ejemplo, ahondo un poco más lo que comentaba el padre y lo que acabas tú de comentar ahora mismo. Vamos a ver. Tú ya lo sabes. Yo soy muy trasto, ya me conoces. Buena gente, pero muy trasto. Yo he sido tuno. Facultad, pues tú no, toco la guitarra, tú no. Sí. Y yo me he ido en mi época y me he bebido el agua de los floreros, como se solía decir. Y lo voy a decir pues, públicamente, yo muy orgulloso de la cava de San Miguel, de todos los mesones que conocemos todos los que vivimos en Madrid, el de la tortilla, va el jamón, las cuevas de Luis Candelas. Allí nos llamaban a las tunas. Dentro de la tuna eran tunitas pequeñas. Y vamos a amenizar bodas, a amenizar un montón de comuniones. Hablo de muchos años, tengo 57, pues bueno, pues estamos hablando de mi época universitaria. Y había un absoluto, que es a lo que hoy respeto, un absoluto respeto a la mujer. Pero no solo un respeto, es un respeto, pero que va mucho más allá. No hacía falta que una mujer te dijera no. Nosotros, yo como tú no, pues imaginaros, vamos a ver, yo lo que quería, pues a ver si podía esa morena, qué guapa es, a ver si con orden, pues en fin puede bailar conmigo, porque es que yo lo he hecho. No, Jesús, ¿tú has sido tú? No. No. Sí. Cachis. No se le ve cara de... Cachis, no se le ve. No. Entonces, yo recuerdo que un no, y es... Un no era un no. Es que era un no, pero se acababa la discusión, ¿eh? O sea, ya no era... bueno, es que, y si estabas un poquito perjudicado, ya estaban los compañeros, o de la tuna, o no de la tuna, que te invitaban con mucho cariño. Decir, oye, mira, te ha dicho fulanita que no, mira, vamos a dejar la fiesta. Pero Pachi, la ministra de Igualdad dice que hay que favorecer que vuelvan solas y borrachas a su casa. ¿Dicen eso? Sí. Ha dicho solas y borrachas, no solos y borrachos. No, solas. Ha dicho solas. No te confundas. Solas. Las mujeres tienen derecho a llegar a su casa solas y borrachas, que yo a lo mejor debería pensar en que llegaran serenas. Sí. Pero bueno. Y acompañadas. Solas o no solas, pero que vuelvan serenas. No sé, el tema de que tengan que volver borrachas. Pero yo hay una cosa que, bueno, hay muchas cosas en esta vida que como a todos nosotros, las personas de bien, pues no las entiendes, te rayan, ¿no? Entonces, hay muchas y tendremos tiempo en los sucesivos programas de ir viéndolas. Pero a mí hay una que yo, pues la pregunta que te hago, o sea, decir, vamos a ver, aquí vale que una niña pues pueda elegir, Dios me libre, lo que tiene que elegir, pero se le tiene que exigir con 18 años que se saque el carnet de conducir. Miento, es decir, tiene que tener 18 años para sacarse el carnet de conducir. Hombre, señores, ¿en qué quedamos? También te puedo extrapolar una cosa, voy a ser muy revoltoso. Yo tengo un vehículo que lo he heredado de mi padre.
ya que eres letrado, a ver si me puedes iluminar a nosotros y a los oyentes de los que estamos aquí. No puedo circular ya por Madrid, porque no tengo la pegatina. Oye, carallo, como dicen mis amigos los galegos. Oye, pero sigo pagando el impuesto de circulación. Si yo no puedo circular, ¿por qué lo pago? Porque me exige un ayuntamiento. Vale, yo vivo en Madrid, el ayuntamiento de Madrid, ¿por qué me exige ese pago? ¿No? ¿Puedo circular? No, no, padre. A ver, puedo circular por 3 sitios, pero no puedo circular libremente. ¿Por qué pago un impuesto? Porque una niña puede elegir, pero se le exige 18 años para elegir. ¿No os parece un poco extraño? Muy interesante, sí. Yo no sé qué nos puede decir don Gregorio. Yo le quería hacer una pregunta a don Gregorio muy concreta. Y es, yo me he mantenido al margen, habéis visto que yo me he apartado, os he dejado que vosotros llevaseis el tema, pero él tiene una experiencia indiscutible que es haber vivido en Venezuela. Lo que está pasando ahora mismo aquí, pasaba allí. Es decir, yo soy consecuente con lo siguiente. Entiendo que la sociedad venezolana de hace 60 o 70 años era otro tipo de sociedad y que esa sociedad se ha ido variando. Se ha ido variando para llegar a este pseudocomunismo globalista que tiene ahora allí y que están haciendo aquí. Quizá Venezuela haya sido el tubo de ensayo de lo que se está haciendo ahora mismo aquí. Yo creo que sí. Es interesante mirar, ¿no?, hacia atrás, ¿no?, Venezuela, porque cuando Chávez llega a Venezuela, Venezuela venía de gobiernos democráticos, pero corruptos. Habían robado. Pero no se compara justamente el robo que ellos han hecho, el desfalco tan tremendo que han hecho últimamente, y más aún todavía, la hambruna que han creado en Venezuela es tremendo, ¿no? Nosotros en mi diócesis, yo soy de una zona que en Venezuela es Falcón, el estado Falcón, una ciudad que se llama Punto Fijo, pero que ahí tuvimos que sacar adelante comedores sociales, porque la gente no podía, además que somos gente muy orgullosa, ¿no?, que nos cuesta bajar la cabeza por un plato de arroz y de frijoles, pero hasta eso llegamos, ¿no? Tener que escoger entre 30 personas, escoger 10, porque se había acabado la comida, y escoger entre 30 personas 10 para que pudieran comer. Una experiencia dolorosa para mí, y otras situaciones también de mucha miseria de la gente, no solamente en la pobreza, sino en las medicinas, la cantidad de muertos por falta de medicinas. Otro elemento importante que quiero mencionar es el proceso silencioso que fueron llevando, un proceso de destrucción silenciosa. Yo creo que no es pseudocomunismo. Ellos hablaron del comunismo del siglo XXI, pero que al final son peores que los bolcheviques, porque habían principios, vamos a decir, ideales, profundos con los bolcheviques, pero estos no tienen nada de humanidad. Son unos bichos, por no decir otra cosa. Que venir de parte mía, a pesar de que yo digo que todos somos hijos de Dios y tenemos un derecho a arrepentirnos y tenemos derecho también a ser perdonados y a reconocer la dignidad de hijos de Dios, aunque hayamos hecho el mal que hayamos hecho, cuando nos arrepentimos y nos reivindicamos. Pero yo digo, a esta gente le falta mucho. Le falta mucho porque han creado sincretismo religioso en Venezuela. Han hablado de la libertad, especialmente para las personas homosexuales y lesbianas y de los transgéneros, pero al final también les critican, se ríen de ellos y los anulan. Otra de las cosas también es que promueven el derecho de la familia, pero al final han ocasionado que más de 10 millones de personas, porque ellos hacen estadísticas que son 5, pero son 10 millones de personas en la diáspora. Es decir, en prácticamente Sudamérica, yo creo que Perú tiene como 2 millones de personas. Argentina está por 1, porque yo inmediatamente salí de Venezuela y gracias a Dios a mis fieles, bueno, mis fieles no, a los fieles en Jesucristo que querían a la iglesia, que también me habían conocido y sabían la labor que uno va haciendo y que no me voy a cansar de hacer hasta el día que me muera. Y me pudieron, ¿cómo se llama?, defender y me pudieron proteger, porque 5 veces me buscó el SEBIN, que ahora se llama el DIGESIN, y nunca me agarraron. Tuve que salir de una policía política. Sí, algo, la policía, ¿no?, política. Tuve que salir de mi estado a la zona de Maracaibo, que es donde se extrae el petróleo, y de ahí viajar a la madrugada del 7 de septiembre del 2016, 2017, me acuerdo ya, hacia Panamá, y de Panamá a Argentina. En Argentina llegué y me recibió Monseñor Maletti, que era el obispo de Merlo Moreno,
muy amigo del Papa, y el obispo de Morón. Entonces trabajé en las dos diócesis conjuntas, trabajo seccional ahí con los hermanos de San Juan de Dios en un hospital y atendiendo una parroquia en lo que se llamaba la zona obrera de Merlo Moreno. Tuve también la dicha de conocer a Vargalló, ¿no? Aquel obispo que fue encargado de ¿cómo se llama? Que después salió, bueno, y ahora salió de la diócesis de Merlo Moreno, y tuve la dicha de conocerlo. Entonces tuve la dicha de conocer, la alegría de conocer gente que tenía un trabajo social y que se puede justamente hablar de los pobres, reivindicar a los pobres sin ser comunista. El comunismo tiene un principio netamente ateísta. Y cuando hablamos de ateísmo, hablamos de ateísmo noxiológico, que es un ateísmo no solamente que involucra el conocimiento, sino la dimensión experiencial del conocimiento y de la negación de Dios a través del conocimiento y de la experiencia. Y se busca esto meterlo hasta el tuétano de los huesos. Esto se lleva a cabo en zonas académicas, pero imagínate tú, con una historia deformada, con una cultura deformada y con una ideología deformada, porque bueno, a pesar de que yo siempre considero como filósofo que la ideología desaparece, ¿no? Y más aún todavía cuando no tiene una base sólida, como la de estos comunistas, que al final hablan de un socialismo del siglo XXI, pero que es la misma cosa, iba a decir la misma vaina en venezolano, pero que no se me escape, pues. Vaina en Venezuela es como decir cuestión o cosa, ¿no? Pero sí, eso, padre, si me permites un segundito, es la pregunta que te ha hecho José Antonio, ¿no? Y es lo que has comentado del principio. José Antonio nos comentaba hoy, ¿no? Es como un tubo de ensayo, has dicho. Sí. Venezuela ha sido un tubo de ensayo. Claro que es un tubo de ensayo. Esto es como si se pudiera decir, que evidentemente no. Demos tiempo al tiempo, señor Sánchez, y a esta gente que está gobernando España, demos tiempo al tiempo. Démosles 4 años y démosles 4 años más, José Antonio, y entonces volveríamos a... Y bueno, antes de entrar al programa, precisamente José Antonio estábamos hablando los cuatro, vamos. Estábamos hablando de lo que es la historia. Y comentaba yo contigo, José Antonio, es que en este país, la historia, en general, la historia está para consultarla, no está para manipularla. Estábamos tú y yo, José Antonio, estábamos hablando, ¿no? Claro, es decir, lo que ha pasado en Venezuela, pues válgame, señor, como expresión, pues claro, ahí tenemos un comunismo que gobierna un país. Es que es de libro, es de manual, se busca en la vida para subir, y vamos a hablar técnicamente, el IPC, pero con una consecuencia, para empobrecer al pueblo. Para que el pueblo tenga que decir que buenos son los del gobierno, que fíjate que han tocado los precios al consumo, los precios de todo. Sí, unos céntimos, cuando en realidad eso no es así, porque mira... Exacto, no es así. En este programa hemos sacado a relucir muchas veces ese tema. Ahora mismo se están quejando en regiones como Cataluña o como Valencia de que los pantanos están vacíos. Y los pantanos no están vacíos porque haya dejado de llover, porque llover ha llovido, y este invierno además ha nevado muchísimo, y esa nieve, cuando deje de ser nieve y se convierte en agua, llenarán los pantanos. ¿Por qué están los pantanos vacíos? Pues por otro motivo completamente diferente. Porque la producción eléctrica a partir del agua que desembalsa un pantano a través de las turbinas sale entre 6 y 10 euros. Pero el precio final que se pone a lo que nosotros pagamos sale del último que entra en el sistema. Es decir, la electricidad no se saca de aquí o de allí, se va sacando de diversos sitios. Cuando la hidroeléctrica no es suficiente, entra la eólica, cuando no entra la de las placas, y finalmente entra, por ejemplo, la que viene de Francia, que curiosamente es de centrales nucleares que no se han querido poner en España. ¿Qué sucede? Que se paga, hay un sistema de cobro que es que el último que entra marca el precio, y el último que entra a lo mejor a 160 euros, pero la electricidad que se ha hecho a 4, 5, 6 euros, que es la hidroeléctrica, también se paga 160 euros. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué están los pantanos vacíos en esas zonas? Pues es muy sencillo, porque se ha estado tirando de ellos para conseguir electricidad muy barata, y en el último momento se ha sumado la electricidad que viene de Francia y que es nuclear a 160 euros o a 200.
la ganancia es brutal. Cualquier Estado que estuviese gobernado por unos políticos que les preocupa el pueblo, no hubiesen consentido eso. Porque se han hecho dos cosas. Primero, se ha cobrado una cosa infinitamente superior a su precio real. Alguien se habrá llevado esa diferencia. Y punto dos, se ha creado un gravísimo problema, que es que los pantanos están vacíos. Exacto. Es que y ahí exacto. aparece el cambio climático, Ver, que es otro de los negocios que ellos quieren esto hacer. es para hablar en un programa, José Antonio, Sí, perdona Jesús y padre, ¿no? Pero yo lo he comentado y lo he denunciado en círculos, quiero decir, pequeños, ¿no? Vamos a ver. El mundo es el mundo. Y a mí muchas veces los europeos, que también se confunden, José Antonio, O sea, ¿Cómo que se confunden? Están totalmente confundidos. Están autodestruyendo Europa. Vamos a decirlo suavemente, ¿verdad, José Antonio? También se confunden. Sí. ¿Vale? Vamos a ver. A mí lo que me hace mucha gracia es cómo es posible que Europa es el motor, mentira, ¿no? Pero es el motor de los coches eléctricos. Bueno, yo quiero que me digan los europeos unas cuantas cositas. Pero hay una. ¿Dónde dejan las baterías de los coches en desuso? Porque eso es un cementerio que tiene que ser como Dios manda. Nadie contesta, José Antonio, a esta pregunta. Segunda cuestión. Hombre, Europa, si muy chiquitín, usted tiene más cultura que nosotros de todos los viajes, de todo lo que su parroquia, las personas han hecho. Yo tengo la limitada que viajo, pues como hacemos todos. Pero, hombre, Europa, vamos a decirlo así, es una cuarta parte de un casco que tenemos aquí en este estudio. Una cuarta parte del casco. Es el más pequeño de los continentes. Exacto. Y resulta que dice, en el año 35, todos los coches de Scalestris, que yo soy de la época del Scalestris. Sí. Váyanse ustedes, en fin, no voy a decir ninguna cuestión rara, porque... Y Nueva Zelanda. Y los otros continentes que no han dicho nada. Con vuestro permiso. Yo quiero volver una cosa, si me permitís, al pater. Vamos a ver. Esos gobiernos corruptos que había antes de que viniesen los salvadores del pueblo, como ellos se autotitulan, manejaban grandes e ingentes cantidades de dinero. Ellos se beneficiaban en primer lugar, pero de rebote se beneficiaba también el pueblo venezolano. Y era el dinero que se obtenía básicamente del petróleo. Es decir, todos los países petroleros tienen unos grandes ingresos que tarde o temprano repercuten en el pueblo. Y entiendo que en Venezuela así era. Pero ahora mismo no. ¿Por qué? Porque se ha dejado de producir petróleo. Venezuela tiene unas reservas ingentes de petróleo y se ha dejado de producir petróleo en Venezuela. ¿Eso es casualidad o es un sabotaje o simplemente se está evitando producir ese petróleo? Para esclavizar al pueblo, por un lado, y por otro lado, para cuando el fracaso del que tú estás hablando haga volver al motor de combustión. Antes de que conteste don Gregorio, vamos a la publicidad. Os tengo, porque tiene mucho que ver. Os tengo que emplazar a un programa que vamos a hacer, que va a ser el nuevo neocapitalismo marxista. Porque hoy en día se confunde el capitalismo y el marxismo. Es lo mismo. Que nos conteste sobre el tema petrolero. Bueno, hay una frase que a mí me gusta de Ayuso, ¿no? Que cuando estaba ahí ella refiriéndose a los venezolanos, decía, los venezolanos vienen del futuro. Y claro, vienen del futuro a España, porque les estamos advirtiendo lo que puede pasar si no se les paran las patitas a esta gente. Y es interesante porque me has hecho una pregunta, pero yo fui, la última parroquia que tuve en Venezuela fue en un campo petrolero. En la zona donde nosotros teníamos las refinerías más grandes del mundo. Es decir, el campo de Jodibaná, claro, se llamaba PDVSA, pero era la refinería era la Gobén, la que estaba en esa zona, que luego se llamó PDVSA, cuando se unificó el complejo refinero, y por eso que fueron las más grandes del mundo y las más seguras también del mundo, especialmente cuando llegó Chávez. La riqueza de aquella parroquia, porque aquella parroquia era una parroquia rica, especialmente toda la gente intelectual que me acompañaba y me ayudaba, ¿no? Una parroquia que yo quiero mucho y bueno, esta Semana Santa siempre en mi corazón al lado de ellos porque te llaman y te extrañan. Y bueno, que uno no deja de llorar su pueblo y no deja de añorar justamente la patria que tuvimos que dejar por esta gente. Pero bueno,
nos convertimos en ciudadanos del mundo y eso es importante también, ¿no? Yo siempre he creído en un mundo sin fronteras. Entonces, cuando hablamos del petróleo, Venezuela tenía reserva para 500 años del petróleo, sin contar ahora este problema que hay con la Guyana, que estamos pidiendo que se nos la devuelvan, ¿no? Que el territorio de reclamación, ¿no? Especialmente que los ingleses fueron poniendo la franja, hasta que de una u otra manera querían, ¿cómo se llama?, que quieren hacerse con la Guayana. Y en la Guayana hay mucho petróleo y muchos minerales. Pero hablamos de 500 años, de reserva de 500 años. Para Venezuela, no había ni gasolina. Venezuela producía gasolina, Venezuela producía los lubricantes. Desapareció todo. Todo desapareció. Se dejó las refinerías dejaron de funcionar. Las refinerías, gracias a Dios que mi parroquia no tenía fallo de electricidad, pero era la única porque estaba conectada de toda la diócesis a la refinería. Entonces, ya ese era el acabose. Si realmente se iba la electricidad en la refinería, con las plantas, sería el acabose. Entonces, era la única parroquia en la diócesis que no se iba la electricidad y que no le faltaba el agua porque tenía conexión. Pero los desgraciados, que Dios me perdone por decirlo de esta manera, son pérfidos. Cuando hablo de pérfidos, el término pérfido es que son malvados. El agua, negocios con el agua. No había agua por tuberías, pero los militares eran los dueños de los carros cisternas, de los camiones cisternas, los que llevaban el agua, vendían el agua. Lo otro, que te podían castigar a una comunidad con la electricidad. Lo otro, no hubo más producción petrolera, pero descubrieron también el oro, los grandes yacimientos de oro, que por allí está un expresidente también metido con una minita por allá de oro en Venezuela. Sí, un tal Zapatero. Sí. Le tratan muy bien cuando va bien, sí, ¿no? le tratan muy bien. Y lo otro es que, además de esto, del petróleo, hay para Cuba, para Rusia y para China, porque todavía se sigue sacando y se sigue produciendo, pero gasolina, fíjate que en Venezuela no hubo gasolina y siempre la gasolina en Venezuela fue subsidiada hasta el año antepasado, porque el año antepasado la gasolina casi vale igual que en todos lados. Es decir, en Venezuela costaba un litro de agua, una botellita de agua costaba menos que un litro de gasolina, más que un litro de gasolina, cuando ha de ser lo contrario. Siempre tuvimos la gasolina subsidiada. De hecho, decíamos nosotros el mito, que realmente dejó de ser mito, que decía que un gobierno, cuando llegara a eliminar el subsidio en Venezuela, el gobierno caería. Pues no ha caído. No ha caído. Y lo otro es que todo el escándalo de PDVSA, que han robado millones. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos fatal de tiempo. ¿no? Me acaba de decir Pablo, nuestro técnico, nuestro excelente técnico, que estamos ya por debajo de los 4 minutos, apenas nos quedan 3. Entonces, me permitís que me meta y diga lo siguiente. Primero, Pater, gracias por estar aquí, gracias por contarnos lo que nos ha contado de Venezuela y lo que nos ha contado de la religión, que es muy importante. Y le emplazo a que vuelva. A Jesús también le doy las gracias. No le emplazo a que vuelva porque él es fijo y a Pachi pues también es su primer día, pero también es fijo. Y bueno, realmente lo que nos queda es anunciar un poco próximos programas. Nos has hablado de neocapitalismo marxista. Vamos a hablar de eso, es muy interesante. Y Pachi se ha metido él solo en una bolsa peligrosa, y es que a final del mes de mayo vamos a tener elecciones municipales y elecciones en algunas de las regiones o comunidades autónomas, como se llaman ahora. Y bueno, pues uno de los motivos por los que Pachi se nos ha metido aquí en el equipo es porque Pachi es un hombre muy bien relacionado. Yo creía que el bien relacionado con los políticos era yo, pero como de vez en cuando les pego, pues entonces... Hay niveles, tú eres el pater, José Antonio. Yo con todo el cariño vengo con ilusión simplemente a informar, a que la gente y los oyentes sepan de verdad lo que está pasando. Bueno, pues nuestro amigo Pachi le encargo de que nos vaya buscando políticos de toda condición, porque aquí la verdad es que en esta mesa se sientan personas que pueden votar a cualquier partido y por lo tanto
cualquier partido de los que podemos votar nosotros o incluso de los que no podemos votar o no vamos a votar indiscutiblemente, pues trataremos de traerlos para oír todas las posibilidades. Como no vamos a traer gente de La Coruña o de Cartagena, porque nos pillan un poco lejos, pues confiamos en que nuestros oyentes se fíen de nosotros trayendo gente de esos mismos partidos políticos a nivel de esta comunidad autónoma, que en definitiva un político del Partido Popular de Madrid pues no es muy diferente de un político del Partido Popular de Ciudad Real, por ejemplo. Eso contar con ello y además con la única salvedad, que no es salvedad, la única cuestión de que todos los oyentes pues pueden escuchar y pueden llamar y preguntar. Esa es otra de las novedades que a mí se me había olvidado decir. ¿Ay? Dentro de, no la semana que viene, pero sí casi inmediatamente, vamos a tener la posibilidad los viernes de que nuestros oyentes puedan llamar, puedan hablar con los presentadores de este programa y, muy importante, con los invitados, porque hablar conmigo no tiene ningún misterio, que puedan hablar con nuestros invitados y eso va a ser, Dios mediante, antes de que termine este mes de abril. Y bueno, pues ya, deciros adiós. Pachi. Gracias. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Bueno, españoles, que no se repita lo mismo que en Venezuela. Feliz noche, que Dios les bendiga. No lo vamos a consentir, Pater. No lo vamos a consentir. O vamos a intentar no consentirlo. Vamos a intentarlo. Y bueno, pues a todos ustedes y al técnico que ya me mira de mala manera, pues decirles que se acaba esta noche del sábado, que nos metemos en el domingo, que muy buenas noches a todos. Amigos, hasta la semana que viene.